Comencemos ahora sí, sin mucho más preámbulo, con los dos partidos de ayer. Se había tenido la oportunidad los Knicks de cerrar la serie en su casa. La había desaprovechado, había perdido con Detroit en un final también muy apretado, como viene siendo toda la serie. Viajaban al Little Caesars Arena de Detroit a jugar el juego número 6. En este caso, una serie en la que muchas victorias visitantes, ¿no? Termina siendo victoria 116-113 de los Knicks, que ganan la serie, avanzan y eliminan a un Detroit inexperimentado en este tipo de situaciones, pero que no se los vio tan así. Ahí vemos de los 6 juegos, 5 triunfos visitantes, es decir, una animalada completamente, casi decir como que el juego 1 en el que Knicks jugó de local, ahí es donde robó la localía, o la visitantía, si quieren decirle. Bueno, un partido con mucho para desentrañar. A un pequeño resumen y ya me callo y los dejo hablar a ustedes. Un primer cuarto en el que Branson anota 15 puntos con 7-9 de campo. Los Knicks arrancan bien, sacan ventaja de 14 puntos al cierre. En el segundo arranca un poco la remontada de Detroit, que llegó a tener una desventaja de 15 puntos, pero mete un parcial de 9-0. Ahí es donde aparece Malik Beasley con sus triples. Terminan cerrando al frente los Pistons. En el tercero vuelve a tomar el control los Knicks, adelanta 86-73, después de un doble de Mikal Bridges. Y ahí es donde empieza la debacle de Detroit en términos de tiros de 3 puntos, que erran los últimos 7 triples que tiran a partir data del tercer cuarto. Y en el último hay una racha de Detroit para empatar e incluso para pasar al frente, pero en el toma y daca de los últimos minutos se lo termina llevando Detroit con ese triplazo de Jalen Brunson que probablemente ya hayan visto por todas las redes sociales. Empiezo, Daniel, con vos. Partido de Jalen Brunson, 40 puntos, 33 tiros de campo. Me fijaba los datos, hay tan solo 4 actuaciones en los últimos playoffs que superaron esa cantidad de tiros de campo. Hay 2 que son de Jalen Brunson, otras de Donovan Mitchell el año pasado y otras de Kerry contra los Kings. Entiendo que en el Game 7 de la primera ronda. ¿Cómo lo viste a Brunson? ¿Qué te parece el tipo el estilo de juego que tiene y si es bueno, si es malo? Uno ve 40 puntos y siempre es bueno, pero también estuvo bastante errático por momentos. ¿Cómo ves esa situación para los Knicks? Hola Martín, buen día para ti, buen día para Marcelo y para toda la audiencia, para toda la gente que nos está sintonizando. Sí, por supuesto, un partidazo, ¿no? Por eso es Jalen Brunson el jugador clutch del año, por eso Tío le puso la bola en los últimos 20 segundos. No nos olvidemos que también, como tú lo recalcas, venía 3 de 13 hasta que metió ese tiro en el último cuarto, pero se puso el equipo al hombro, ¿no? Perdiendo por 7 puntos, faltando un poco más de 2 minutos, metió un foul y vale. Después hizo una jugada al estilo de Steve Nash, rodeando la pintura y pudiendo incluso haber sacado el foul. Después metió este triple, muy bien ofensivamente. En esos últimos 2 minutos, Jalen Brunson metió el triple para ganar. Muchas cosas para analizar, ¿no? Ayer los Knicks tuvieron a su elenco de reparto en una labor estelar. Siempre hablamos de que los Knicks necesitan ayuda más allá de Karl Towns y de Brunson. Ayer los tuvieron a todos. A Anunoby en un momento, sobre todo en el comienzo del juego, con los triples, a Hart, a Bridges, agarrando un rebote clave después de un fallo precisamente de Brunson. Y se le dio a los Knicks. Se le dio a los Knicks, que van a jugar su tercera semifinal consecutiva. Esto es algo que no pasaba desde la década del 2000, cuando jugaron 9 semifinales consecutivas, incluyendo la final de esa temporada del 99, cuando hubo la huelga. Así que los Knicks poco a poco remontando, volviendo a ser el equipo histórico, volviendo a ganar partidos difíciles como el día de ayer, donde ocurrieron un montón de cosas y donde podríamos seguir hablando, pero el highlight y lo más destacable es la actuación de Jalen Brunson, que termina volviendo a ser fundamental, volviendo a meter no solo el canasto clave, sino los canastos para traer de vuelta a Nueva York al juego, luego de que parecía que se le iba de las manos nuevamente. Marcelo, una serie muy apretada, como veíamos antes en la placa. Todos los partidos se definen por 3 puntos, 4 puntos, 6 puntos. Es un partido un poco cerrado en esta serie. Se lo termina llevando los Knicks 4-2
cuando está todo tan apretado, obviando, obviamente, obviando el resultado o la famosa falta a Tim Hardaway Jr., que cambia como diametralmente el resultado de un partido. Más allá de eso y sacando esa parte. Es un resultado injusto para Detroit perder en 6 juegos y la contracara es demasiado benevolente con los Knicks. ¿Cómo lo viste? Bueno, buenos días a todos, a Daniel, Martín, muchas gracias a toda la gente de Latinoamérica que nos sigue. Bueno, sí, una serie muy apretada. Ayer Brunson hace 9 puntos en 2 minutos y medio. Yo creo que hay errores defensivos de Detroit, un rebote que nos cierra Harris. Y después le quisiera preguntar a Daniel qué le pareció la última jugada del triple de Brunson, que Harris se va con Michael Rich hacia la izquierda como para perseguir a un tirador, cuando hasta mi madre, que no ve NBA, se hubiese dado cuenta que el tiro final iba a ser de Brunson. Yo lo hubiese doblado. Pero luego me imagino, de una semana de bronca para Detroit por esta eliminación, realmente me parece que deberían estar contentos. Es la peor nómina salarial de toda la competencia, la de Detroit, número 30. Como decimos acá, y sin menospreciar a nadie, salvo Kate Cunningham, un equipo de rejuntados. Además, con 2 lesionados claves durante la temporada, Ivy y Stewart, ahora para los playoffs, y con muchos jugadores que llegaron para ver qué podían probar. Harris, Beasley, 5 equipos en los últimos 5 años. Harris, desahuciado de Filadelfia. Osar Thompson, un jugador de segundo año volviendo de un problema de coágulo, que no es sencillo. Duren, que hizo peores números que el año pasado. Y así todo, bueno, el alemán Dennis Roeder, 3 equipos en esta temporada. Y así todo, BJ Bickerstaff logra conseguir 30 victorias más que el año pasado y poner a este equipo en los primeros planos otra vez, clasificar directo y tener a los Knicks, tercera nómina salarial, esto siempre importa, contra las cuerdas. Como vos decías, en un quinto juego donde hasta los árbitros reconocen que se equivocaron en el último tiro de Tim Hardaway Jr., otro de los que venía desahuciado de Dallas. Y bueno, y sin embargo estuvieron ahí con una ventaja de 7 puntos, faltando 2 minutos y medio. Y se encontraron con la inspiración de Brunson, un zurdo, en la noche de los zurdos, porque Harden también jugó muy bien para los Clippers. Apenas el 8% de la población mundial es zurda. Y acá justo pasaba uno por Detroit y les quitó la posibilidad de cualquier alegría, ¿no? Daniel, perdón. Sí. No. Y bueno, esto un poco el resumen, hablando del perdedor, que para mí es una dignísima temporada, muy destacable. Veremos qué sucede para la próxima temporada si uno de los grandes millonarios de la NBA, como Stone Gore, decide invertir un poco más en el equipo para mejorarlo. Daniel, sobre la pregunta de Marcelo, de la última posesión, ¿por qué no lo doblan a Brunson? ¿Qué viste y qué te parece? Sí, bueno, siempre hablamos, ¿no? de las decisiones, de la forma. A mí, yo me quedé viendo la pelota. Eso que dice Marcelo, en este momento te soy muy honesto, no lo tengo claro, porque yo me quedé viendo la pelota y ahora después viendo la repetición nuevamente, me pareció a mí que estaba muy lejos. Sí, estoy completamente de acuerdo con Marcelo. Ahí, Daniel. Ahí yo digo, claro, antes. Ahí se tiene que quedar con Brunson. Sí, ¿Para qué porque se va con Bridges? si algo tenía que hacer Detroit en esa última posesión era que no la tirara Bronson. Primero la agarró muy fácil y después obviamente o no cambiaron o no doblaron. A mí lo que me parece, sí me parece, para seguir ahondando en lo que son los recursos técnico-tácticos, es que le dejó mucho tiempo a Schroeder. Lo cocinó con el rodeo
después del foul y vale. El foul y vale. Fueron demasiadas posesiones y en la mayoría de las veces le terminó anotando. A mí me gustaba más con Thompson porque es más grande, porque lo ha defendido mejor en toda la serie, porque más allá de que viniera 3 de 13, todos sabíamos que le iba a tirar él, y no solo eso, sabíamos que le iba a meter. ¿Sí? Y ahí falló Detroit. Falló Detroit, bueno, ellos obviamente saben mejor que nosotros, están ahí, por algo están ahí, pero y con el periódico de lunes es muy fácil analizarlo, pero si algo no quería Detroit es que Bronson tomara un tiro cómodo y Thompson, que es mucho más grande que Dennis Schroeder, podría haberle contestado mucho mejor. En fin, va a ser casi entrenador del año Bickerstaff, como dice Marcelo, un equipo que no había clasificado hacía 17 años al playoff. Desperdició un liderazgo en el primer juego, desperdició un liderazgo en el tercer juego, en el cuarto no le pitaron el foul a Tim Hardaway Jr., ¿sí? El quinto lo ganaron bien en el Garden y ayer ganaron por 7 faltando 2 minutos 30. Entonces, sin Jaden Ivey, sin Isaiah Stewart, sin la experiencia de playoff, ni Kay Cunningham ni Jalen Duren habían jugado playoff en su carrera. Ojo, ¿no? Ojo, porque la temporada que viene ya va a ser la segunda de Bickerstaff, ya va a ser un equipo mucho más sólido y es el Detroit de esta temporada es el Orlando del año pasado. Hay que ver obviamente cómo sigue esto, los movimientos que puedan hacer o no. Tienen un buen general manager como lo es Tryon Landon y ha vuelto a ser Detroit un equipo que anima, un equipo competitivo. Y hablando de una serie muy pareja, ¿no? Que se define por detalles. En general son una posesión y media, 2 posesiones. Y eso hace que un tiro errado, un tiro encestado en los últimos minutos cambie demasiado. Y en ese sentido, los Knicks tienen ventaja. Por más que veamos a un Cade Cunningham muy, muy activo, muy con mucha responsabilidad y demás, se notó la diferencia en la experiencia, en este caso, y la defensa que le hacen los Knicks también a Cunningham respecto de cómo llega a los últimos minutos. Aún así, Cade Cunningham 25 puntos, 8.3 rebotes y casi 9 asistencias en esta serie. Marcelo, ¿cómo lo viste? ¿Qué te pareció su primera aparición ante el mundo? Obviamente la temporada regular vale, ¿no? Pero primera gran aparición en postemporada. ¿Qué viste de Cade Cunningham y qué perspectivas le ves para el futuro? No, un excelente jugador que va a ir creciendo, muy joven. Tiene, obviamente, alguna cosita que arreglar, como es el control del balón y las pérdidas en playoff. Ha sido uno de los que más balones perdió. Pero bueno, también está permanentemente organizando y arriesgando y es posible que eso suceda. Digamos, es un líder joven de este equipo que tiene para muchas temporadas si él decide quedarse ahí para liderar un proyecto. En esto que digo que hay una renovación porque varios de los veteranos ya se están yendo en 1, 2 o 3 años más. Me refiero a las grandes estrellas como LeBron, Stephen Curry, Kevin Durant. Bueno, también será el turno de Chris Paul, de James Harden en algún momento. Bueno, estas son las nuevas caras, ¿no? Los hermanos Thompson, Cade Cunningham. Bueno, hay una lista larguísima que podríamos armar al respecto, que se van a unir a todos los jugadores que están entre 25 y 30 años, liderados por Nikola Jokic, y también, bueno, en ese conjunto Luka Doncic. Así que hay mucho para ver de Cade Cunningham en los próximos años, ¿no? Un jugador que es muy joven, tendrá para una década, un poco más de primer nivel, si lo respetan las lesiones, si se cuida y, bueno, si mejora algunos aspectos que tiene que pulir, que es lógico en todo joven. Sí, totalmente. Y bueno, cerramos, si les parece, un poco el
el análisis de Detroit. A los Knicks se les viene a partir del lunes la serie ante Boston. Ya haremos la previa correspondiente el lunes, antes de que empiece el partido, pero quiero un pequeño un comentario, un pálpito de cada uno. Daniel, empezamos contigo, si te parece, sobre cómo va a ser esa serie, qué ven, qué tienen que hacer los Knicks para neutralizar o empezar a neutralizar un matchup, un duelo en el que se le complicó mucho en temporada regular. De hecho, no ganan ninguno de los partidos que le juegan a los Celtics. ¿Cómo lo ves y cómo encarar esa serie para los Knicks? Sí, bueno, muchas cosas para analizar. Obviamente creo que es una tremenda serie. El tema es que los Celtics tienen mucho poder ofensivo, ¿no? Que lo primero que se me viene a mí a la mente es ¿a quién va a marcar Bronson, ¿no? Porque sobre todo si vuelve Holiday, que ha estado lesionado los últimos 4 partidos de la serie frente a Orlando, y es la gran pregunta de buenas a primeras que me hago con respecto a esta serie. Un equipo de Boston que sorteó muy bien su duelo con Orlando, quizás solamente en el cuarto partido, en el tercer partido le costó, perdió, y en el cuarto se recuperó. Jason Tatum, magnífico, promediando más de 30 puntos por partido. La clave con los Celtics es que no te meten de 3 puntos, ¿no? Que no te abran la cancha tanto, y creo que a los Knicks le queda parejo porque Karl Towns es un pívot que puede defender el perímetro y que puede salir lejos del aro por ese lado. Por otro lado, ya como tú hablabas al comienzo, ya los playoffs te empiezan a exigir. Ayer nuevamente Tibbs jugó a sus 5 titulares casi a todos más de 40 minutos, y aquí es donde creo yo que puede estar la diferencia de la serie. Entre lo larga que es la rotación de Boston y lo descansada que va a venir, más allá de los problemas físicos que todos sabemos que tienen, Tatum en la mano, Brown en la rodilla, Porzingis, que siempre tiene una que otra cosa, Holiday, que viene lesionado, y ya estos 3, 4, 5 días de descanso le harán muy bien, mientras que los Knicks vienen cansados. Ya sabemos que juegan todo el tiempo 40, 42, 44 minutos, y ese es otro factor que puede estar a favor de los Celtics. Después, en un partido en Boston y en un partido en Nueva York en playoff puede pasar cualquier cosa, y es lo mejor que nos puede haber pasado a nosotros a los que nos gusta la liga, una serie Boston-Nueva York. Totalmente. Marcelo, ¿alguna clave? ¿Algo que veas? No, comparto lo que dice Daniel. Además, agregaría, poniéndole incluso un asterisco, que estaba revisando ayer estadísticas avanzadas de rating defensivo de Boston de manera individual, y el núcleo importante de jugadores de Boston están ahí todos en los primeros lugares. Claro, digo lo del asterisco porque frente a un equipo como Orlando, que no produce ofensivamente, entonces probablemente sea un poco más cómodo destacar en las estadísticas de rating defensivos. Pero creo que tenemos que reconocer, por lo visto en la temporada pasada, cómo ajusta Boston y cómo lo ha hecho en los partidos importantes, su defensa, aunque siempre nos terminamos agarrando de la ofensiva, que es lo que más luce a través del tiro de 3 puntos, que vamos a ver si recupera el volumen esta vez contra New York, que había perdido contra Orlando, a la vez de que mantenga esa efectividad del 36, 35, 37%, ¿no? Que lo hace un equipo poderosísimo. Bueno, se viene, no tiene tantos días de descanso, aunque tampoco es tan poco ese juego. Ganar el juego 6 y no jugar el séptimo le da un par de días de descanso extra a los Knicks, que empezarán la serie el lunes frente a los Celtics en el TD Garden en Boston. Va a estar muy interesante esa serie, así que veremos cómo sigue, y ya haremos la previa correspondiente, aunque hubo varias claves interesantes que dejaron Daniel y Marcelo, ya la haremos en su momento.